¿Me oís bien? ¿Así? Sí. Bueno, yo me llamo Albert Valencia, como me ha introducido antes Víctor. Yo soy estudiante de la ESAD, con V. Es decir, yo soy vuestro compañero de fuera de Barcelona, allí en Sant Cugat. Y bueno, estoy contento porque veo algunos por aquí que también son de Sant Cugat, o sea que no estamos tan aislados. Y bueno, de hecho yo llegué, como seguramente muchos habréis hecho alguna vez en la universidad, de que tienes un proyecto que te toca en un sitio y dices, pues un poco como explicaba José, que vas y dices, bueno, pues busco el número de esta asociación y a ver si me dan datos de, bueno, ¿qué queréis en el barrio? Y que así te den un poco la respuesta a todos tus problemas y le puedes decir al profesor, no, yo estoy haciendo esto porque tal entidad me ha dicho que es lo que necesitan y pones el logo al lado y te quedas ya contento. Y yo llegué un poco así al barrio. Yo soy vecino en la Gran Vía, que estamos un poco aislados, o sea, no sabéis cómo se vive en la Gran Vía, pero en la Gran Vía tiene relación con el centro, pero como que para abajo son naves industriales y para arriba tienes que cruzar la Gran Vía, no te mueves. Y entonces llegué a la Taula Esperaquart, que es la entidad de la que formo parte, y llegué porque además habían hecho un proceso participativo y dije, bueno, dadme resultados para que pueda usar. Bueno, me dijeron alguna cosa, pero no mucha información, y después de que les vine a presentar un poco el proyecto en el que estaba trabajando, yo les dije, bueno, si os puedo ayudar en alguna cosa, me lo decís, que a mí me gustaría participar. Y bueno, ya me he quedado después de, ahora llevo ya 2 años. Pues lo cuento también porque como compañero un poco de esta maquinaria universitaria de fabricar miles y miles de arquitectos en pocos años, o sea, al participar en un movimiento así, también cambias un poco tu perspectiva. O sea, yo cuando acabé el instituto, yo quería hacer arquitectura y hice un trabajo de recerca justamente sobre Can Ricard. Y mi propuesta era instalar la empresa Google en Can Ricard. O sea, no podría estar más lejos de lo que pienso ahora. Y era un poco también esta visión externa de cuando, bueno, un poco comprar también los mensajes que te venden los medios de comunicación al respecto y también de 18 años, tampoco, espero que no me culpéis mucho. Si lo buscáis en internet, de hecho, hay un vídeo en YouTube donde se ven renders super cutres hechos con SketchUp de lo que propongo. Pero, bueno, me decía también un poco porque desde la universidad hay veces que se ve un poco desde la distancia y banalizando un poco lo que pasa en los barrios y en el territorio. Y como digo, se cogen las experiencias de movimientos vecinales solo como algo anecdótico, como excusa también para justificar, como hablaba antes Gaby también, la retórica del arquitecto. Y en parte, lo digo también un poco como para invitaros un poco a, si podéis de alguna manera participar de algún movimiento, imagino que si participáis también en ESPA o en alguna otra cosa ya lo viviréis, pero arraigaros un poco a un movimiento así, porque te cambia mucho la perspectiva de la que te venden desde la universidad y desde un poco el mundo. O sea, que la transformación social no solo se motiva desde los movimientos sociales al exterior, sino también por uno mismo. Y ahora mis objetivos son totalmente distintos de lo que podía imaginar cuando hacía renders sobre Can Ricard siendo la sede de Google. O sea, más que nada lo digo como manera también de motivaros a participar de movimientos así. Dicho esto, a mí me habían dicho que hablase sobre Can Ricard. Igualmente sería un poco 5, Víctor también lo he dicho un poco 5 céntimos también, sobre qué hacemos en la Taula Esperaquart, que es mi asociación. Y entonces explicaré un poco ya más la historia y por qué es importante para nosotros Can Ricard. La Taula Esperaquart se forma hace 4 años. Empieza, en cierta manera, es la Comisión de Urbanismo de la Asociación de Vecinos de Poblenou. La Asociación de Vecinos de Poblenou tiene origen en la protesta contra el Pla de la Ribera. O sea que desde los 70 que ya existía, y tenía una mesa de urbanismo que va cogiendo un poco magnitud y se puede también reflexionar sobre el entorno de la calle Pedro IV. Uy, por supuesto, no cambio de... No tengo presentación, pero os quería poner al menos una imagen para hacer un poco de contexto. La calle Pedro IV es esta que pasa en diagonal hacia arriba. Es decir, hay un momento en que el Poblenou, que tenía un parcelario agrícola, viene la trama Cerdà y se lo empieza a cargar todo y se intenta regularizar todo a la trama Cerdà. Pero Peraquart es este eje que sube, que antes se veía en el mapa que enseñabas, que sale de Barcelona, de la antigua carretera de Mataró, pero que iba para Francia, y donde también se empezaron todas estas industrias a añadir, porque era como la carretera de salida. Entonces, ahí está Mesa de Urbanismo, que también está reflexionando sobre esto,
y que quiere también poner en valor o que volver a poner sobre la mesa un plan que había para pacificar la calle Pedro IV. Como os decía, era una calle que antiguamente era una carretera y se quiere, y de hecho ya se ha hecho en una de las partes de Pedro IV, que esta calle sea más pacificada, es decir, más paso para más zona para los paseantes, carril bici, solo un carril de coche, bueno, un poco más también humana esta calle. También era humana antes. Entonces, empieza aquí, pero no se queda aquí. Como ha cogido suficiente magnitud, la tabla Esperacuart, digamos que se empieza un poquito a separar y a coger entidad propia. La Asociación de Vecinos de Poblenou consigue un local justo aquí al lado, o sea, en el mismo edificio en el que estamos, un local contiguo que lo consigue para que sea como la sede de la tabla Esperacuart y que empiecen también sus debates y su sede sea aquí. Esto va creciendo, deja un poco de ser una mesa de urbanismo y empieza a hacer otras cosas. Y también no solo a reivindicar, bueno, pues que se pacifique la calle y aquí nos quedamos todos contentos, sino también un poco tratar todo el entorno de la calle. Es decir, no arreglamos un problema simplemente reurbanizando una calle, sino que hay que dinamizar todo el entorno. Y allí empieza un poco a desarrollarse el concepto. Como veis, la calle Pedro IV es muy larga, o sea, coge todo Poblenou, va cruzando los distintos barrios, desde el Parque y la Llacuna, que es la parte que estaría más a la izquierda, la parte de Poblenou en el centro y después Provençals del Poblenou, que está más hacia la derecha arriba. Y finalmente ya llega a Versos. Entonces, estas son divisiones administrativas que tienen sentido, pero hay muchas veces que cuando hablamos de Poblenou entendemos a la derecha de la calle Marina, por abajo de Gran Vía y a la izquierda de la Rambla Prim, que sería esta de ahí. Entonces, es un eje muy grande, no somos muchísimas personas, o sea, tampoco nos vamos a engañar y decir que aquí somos casi 300 y que que tenemos mucha fuerza, pero somos un grupo de aproximadamente unas 20 personas que estamos muy motivados con el tema y que hacemos un seguimiento exhaustivo de todo lo que pasa. Y en ese sentido empezamos a intentar dinamizar algunas zonas. La idea es intentar también arraigar aquí un tipo de economía un poco distinta, que no es la economía macrocapitalista que se plantea en el 22 de instalar grandes empresas tecnológicas que arrasan con todo lo que había antes en el territorio, sino intentar también una economía más cooperativa, social y solidaria. Es decir, que el foco no es generar capital, sino también un poco autogestionar la vida propia y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Es decir, una economía al servicio de las personas, no al revés. Estamos dinamizando ahora mismo como espacios físicos, 3 espacios físicos, que son el Passeig Trullàs, que estaría en la parte de Parque y la Llacuna, ahí a la izquierda. Es un antiguo pasaje que era de los núcleos, no me extenderé, pero era de los antiguos núcleos de población de Poblenou. Era un pasaje que sigue, o sea, es más o menos perpendicular con la calle Pedro IV, es decir, que no sigue la trama Sardá. Ahí había residencia de los antiguos campesinos que vivían en toda esta zona que era de huertos. Pero cuando se empieza a imponer la trama Sardá y hay todo este proceso especulativo de la industria en el Poblenou, esto queda un poco, este pasaje, a espaldas de la trama Sardá y queda un poco escondido. Hace unos años este pasaje era un antiguo parking, es decir, la gente iba, aparcaba ahí dentro. Junto con la lucha vecinal, con la asociación de vecinos, con la asociación de vecinos de Bogatell y nosotros y los vecinos de la zona, conseguimos que este espacio se vaciara de coches. Entonces quedó como un solar, cosa que tampoco no era fantástico. Seguimos luchando un poco más, conseguimos que nos pusieran algunos bancos y árboles. Aún no nos quedamos contentos porque era un poco desértico. Y entonces, juntamente con algunas entidades de estas que forman parte de nuestra asociación, que son cooperativas o que tienen una economía más solidaria, nos han ayudado a complementar el espacio, haciendo, por ejemplo, bancos con procesos participativos. Hemos estado con los vecinos haciendo jardines también en la zona con un bloque de mortero, hacemos como el perímetro, y luego cerramos con tierra. Bueno, hemos intentado que la gente se vaya apropiando del espacio también para que se vuelvan a sentir un poco suyo. Después tenemos este local de aquí que intentamos también que sea un poco vivero de entidades cooperativas que están empezando, que tengan un espacio para trabajar aquí. Y finalmente, en la parte ya más norte, arriba, en Peraquart con Josep Pla, estamos gestionando ahora un casal de barrio que es enorme, que necesitamos un poco llenar un poco de actividad, pero que poco a poco vamos haciendo. Y que
Como veis, tenemos muchos espacios que estamos ahora metidos un poco ahí. Aparte de eso, tenemos dos comisiones, una que es para fomentar la economía cooperativa social y solidaria, hacemos acompañamiento socioempresarial también, a nivel más técnico, y tenemos un poco el antiguo vestigio de la Comisión de Urbanismo, sigue un poco presente con todo lo que es el estudio de 22@ y la formación de propuestas. No hablaré mucho del tema, que es que después podemos hablar. Nosotros empezamos a investigar el tema del 22@ hace 1 año y medio, más o menos, y como que más que nada nos encontrábamos todo el rato con toda la actuación que queríamos hacer, nos encontramos con el planeamiento 22@ que era bastante castrante con muchas cosas y no entendíamos exactamente cómo nos afectaba. Y nos pusimos a lo cazurro vale, pues nos vamos a leer toda la normativa. Y nos pusimos ahí a leer, intentar entenderlo, todo era súper... Yo aún no sabía qué era edificabilidad, también estaba en primero de carrera, o sea que... Y empezamos a debatir y justo entonces empezó el proceso del repensa en 22@ y también la comisión ampliada, que es otro organismo más o menos de participación. Entonces, a partir de ahí, bueno, hemos elaborado una serie de propuestas que si queréis luego lo podemos hablar un poco más mientras comemos. Por cierto, nosotros hemos preparado la comida hoy, espero que os guste el couscous. Estuve toda la tarde de ayer preparándolo, es vegano, espero que os guste. Y entonces, en toda esta línea 22@ también tenemos mucha presión. Entonces, ahora no hablo mucho más de la tabla. Si queréis participar o queremos que veamos del tema, estaremos encantados de recibir a quien sea. Entonces, Canricar, para ponernos un poco en situación y aterrizar un poco, o sea, si hemos visto un poco el marco más teórico con Gaby, con José Manuel sí hemos hablado un poco ya más de 22@, ahora entramos un poco en el conflicto y un poco qué estamos haciendo para aún con este tema. Canricar, que es este espacio que está aquí al lado, bueno, estamos dentro del complejo de Canricar, es una de las fábricas más antiguas de Poblenou, de Barcelona y seguramente de Cataluña. Y también de los primeros en utilizar los motores a vapor y todo este tipo de tecnología. Esto empezó en un momento en el que las grandes industrias, como gran empresa, se instalaban en Poblenou y eran industria, en este caso la industria textil, de estampado. Esto ya, después de la guerra civil, estas grandes empresas ya empiezan un poco a empezar a fallar y a finales de siglo ya se han marchado de Poblenou. En el caso de Canricar, como en muchas otras fábricas, lo que pasó fue que estos grandes espacios se fragmentaron en pequeños talleres. Había desde artistas a talleres, que aquí había uno que hacía velas, que de hecho se ve que era reconocido a nivel también internacional. Y además había como un poco también ahora se habla del ecosistema empresarial, había un ecosistema también productivo aquí, de interacción entre los talleres, de pues que intercambiaban o directamente que se compraban entre ellos. Este llega al año 2000 y se aprueba el plan 22@. Y es otra vez una operación que permite una plusvalua y un aprovechamiento superior del suelo. Entonces, estas, de hecho, 4 manzanas que son Canricar no están exentas de esta operación, están dentro del 22@. Y lo que pasa es que el antiguo, bueno, sí, creo que aún es propietario de una parte del conjunto, que era, creo que era Frederic Ricard, bueno, el señor Ricard, que era el marqués de Santa Isabel. De hecho, el antiguo pasaje de aquí al lado se llama, bueno, le cambiaron el nombre, pero se llamaba el pasaje del marqués de Santa Isabel. Quiere hacer una operación urbanística en el sentido de 22@. Entonces, esto empieza y la idea, tal como empieza, es pues nos lo cargamos todo, prácticamente, y empezamos a edificar aquí edificios de oficinas como en cualquier otro sitio del 22@. Esto tiene una contestación vecinal y de los propios y de la gente que estaba en los talleres muy fuerte. Si la gente no se quiere ir, que no se quieren ir tampoco sin indemnización y los vecinos tampoco no quieren que pase esto. Y hay también un reconocimiento del patrimonio urbano, el patrimonio histórico por parte de los vecinos. Hay cierta resistencia, desde la Asociación de Vecinos de Poblenou se lucha también para preservar parte de las naves. También estaba entonces el Fórum de la Ribera Besós, que también es una asociación que también luchó para preservarlo, y aparece un nuevo movimiento que es el movimiento Salvem Canricar, que actualmente aún persiste, lo que pasa es que está bastante debilitado ahora, creo que solo lo forma una persona, y que tiene un blog y sigue escribiendo, que si lo buscáis lo encontraréis y habla.
Pero en este momento, o sea, hay como mucha contestación social con lo que estaba pasando en Can Ricard. Hay varios intentos de desocupación por parte del Marqués de Santa Isabel, fallidos, y entonces el ayuntamiento también intenta tomar cartas en el asunto porque los vecinos, sobre todo, se empepinan en eso. Lo que pasa es que las cartas que toman en el asunto es bastante defender el modelo 22 que se quería implementar y al propietario. Se intentan hacer algunas concesiones manteniendo algunos edificios como patrimonio. Se acaba consiguiendo, para tampoco no hablar de cada episodio que hubo en este proceso, creo que en el 2006 se consigue que la parte que aún se mantiene se preserve, de hecho se cede. No sé si sabéis un poco cómo funciona el plan urbanístico 22 bueno, la mayoría no es muy distinto a otros proyectos urbanísticos, pero cuando tú tienes una manzana o un solar, puedes transformarte a este planeamiento, entonces ganas suelo y tienes plusvalía a cambio de que tú cedas una parte del suelo para hacer zona verde, equipamientos y a veces vivienda social. En el caso de 22 siempre se cede una parte. Entonces, en este punto se consigue que la parte que se cede es la parte como de más interés arquitectónico desde el punto de vista municipal. Los vecinos querían proteger más cosas. En este sentido, se protege todo lo que es anterior a... Si luego salís, pasearos un poco, no se puede entrar, pero podéis ir un poco por las vallas. Yo he entrado y me he colado. Está en muy mal estado, pero podéis ver un poco la situación. Se mantiene como la parte central. Como en muchos sitios, esta fábrica empezó siendo solo un edificio y fue creciendo con anexos. Entonces fue como... se mantuvo solo la parte esta más antigua. Entonces, en este punto se expulsa a la gente que estaba trabajando allí. De hecho, si luego queréis, mientras comemos, hay algunas fotos de este proceso en el que se expulsó a la gente que trabajaba, y de esta confrontación las tenemos en el local que tenemos aquí al lado, y si queréis pasar lo podéis ver. Y entonces, en este momento, la Macabra, que es creo que es un grupo de artistas, decide ocupar el espacio y lo ocupa durante 2 semanas hasta que los echan. Bueno, eso me olvido de una parte importante. En el momento en el que se anuncia este cambio del plan urbanístico y esta intención de que la parte que se ceda sea la del centro, ese mismo día se incendia Can Ricard. Y casualmente, no es casual, es un incendio provocado, no se sabe quién lo hace, pero se puede llegar fácilmente a la conclusión de que fue el mismo propietario que, bueno, pues si no puedo yo aprovechar esto, no lo va a aprovechar nadie, y si lo destruimos, podré... O sea, es lo que se llama hechos consumados, pues si ya se ha destruido, pues ya se ha destruido y ya no se tiene que preservar nada. Esto no solo pasa aquí, pasa también en varias fábricas más del Poblenou, como es Calalie, que ahora pues, se acaba de rehabilitar, y en varios edificios más que, bueno, pues para no tener que preservar el patrimonio, se quema y puedo hacer lo que me da la gana. Aquí pasa, no se quema todo, pero bueno, queda un poco la estructura deteriorada. Después eso, lo ocupa la Macabra, los echan a las 2 semanas. Además, es un proceso bastante conflictivo. A mí me han explicado un poco cómo fue. Se ve incluso que durante los últimos días bloquearon la entrada y no les dejaban ni siquiera que entrara comida, o sea, intentar prácticamente matarlos de hambre. Al final se desaloja y aquí empiezan ahora, digamos, la parte más actual de lo que ha pasado con Can Ricard. En Can Ricard, cuando creo que es en el gobierno justo después, o sea, del gobierno del Clos, después del 2006, creo que ya con el gobierno de Bereu, todos estos socialistas, proponen hacer aquí la Casa de las Lenguas, que es un proyecto como de equipamiento cultural en el que se van a enseñar lenguas, habrá investigación lingüística. Bueno, se vendía un poco como un macroproyecto. El proyecto arquitectónico lo hace la Benedetta Tallaboe, el estudio más caro de Barcelona. Se hace el proyecto e incluso se empiezan las obras. De hecho, se habilita un espacio que es nuestro local, aquí al lado, para hacer un poco de difusión de qué era el proyecto, un poco los planos, la idea. Quitan algunas de las cubiertas, empiezan a excavar para hacer la cimentación
y entonces cambia el gobierno y el gobierno del Trias y dice no hay dinero para esto, paramos las obras y se para el proyecto y se para todo. ¿Qué pasa? Como estudiantes de arquitectura ya sabréis que cuando a un edificio le tocas la cubierta y le tocas los cimientos, te lo has cargado. Y eso es lo que le pasa a Canrica. O sea, empieza a entrar humedades y el edificio empieza un deterioro acelerado. Es decir, han pasado 10 años, un poco más, 11, simplemente sin actividad el espacio y ha deteriorado rápidamente. Sin ir más lejos, la nave anexa que tenemos aquí al Casal de Joves, esta no le tocaron la cubierta ni nada, simplemente no ha habido nadie dentro y o sea, no se puede ni entrar por motivos de seguridad. Canrica se queda sin proyecto, no se sabe qué hacer y el gobierno del Trias, la solución que este gobierno de Convergencia, la solución que tiene es lo cedemos a la Universidad de Barcelona y ellos harán. Se les cede básicamente sin prácticamente estudio de viabilidad ni un proyecto muy concreto. La UV ya ha rehabilitado algunos espacios en Poblenou y dicen, bueno, pues este Parque de las Humanidades que tienen en Poblenou lo complementará este espacio. La propuesta es hacer espacios como de oficinas de investigación para la universidad, una biblioteca de reserva. La biblioteca de reserva es todos los libros que nos sobran en el resto de edificios de la universidad, se vienen a parar aquí, es un poco público realmente, y unos espacios también de plató para los estudiantes de audiovisuales. Esto pasa los años. Yo de hecho llegué un poco en este contexto en la tabla, o sea, cuando yo entré esto es lo que estaba pasando y en los últimos años ya esto ha sido el despicote total. O sea, ahora la universidad ya dijo no vamos a hacer el proyecto que teníamos porque no hay dinero, vamos a buscar inversores internacionales para hacer aquí un centro de investigación gastronómica. Esto duró un par de meses y otra vez vuelven a decir no, que tampoco nos hemos encontrado, vamos a hacer una universidad artística, como en proyectos que se han hecho en Berlín y en otros sitios de Europa, también buscando aliados y patrocinadores. Están ahora mismo en este punto, el ayuntamiento no tiene ninguna confianza en que puedan hacer esto, pero tienen concesión hasta hasta principios de 2020 y hasta entonces nos tenemos que esperar a que muevan ficha. De hecho, el ayuntamiento ya nos ha comentado que en octubre les han dado como un ultimátum de si no tienen nada para entonces, el ayuntamiento moverá ficha, aunque legalmente sigan teniendo concesión sobre el espacio. Y ya veremos a ver qué pasa con esto en los próximos meses, veremos qué ocurre. Entonces, tenemos este espacio desocupado. Ojalá pudieran hacer como pasó en Cambarlló y entrar y todo esto, pero como os he dicho, las condiciones son horribles, o sea, no se puede entrar. Yo he entrado y hay agujeros en el forjado de eso que ves que el grueso es así y que en cualquier momento te puedes caer. Hay gente que entra habitualmente, sobre todo gente joven que viene a hacerse selfies arriba de la torre. Hay una torre que es como muy icónica, la gente sube y se hace fotos. Ya se ha hecho daño gente, de hecho. Me contaban el otro día los compañeros aquí de Hangar, que es una nave que tenemos aquí al lado, que se cortó con un hierro una chica y que tuvieron que llamar a una ambulancia. Bueno, no hay mucho control sobre el espacio. Aparte de esto es la parte, digamos, patrimonial. Luego hay todo este solar de aquí detrás, que no sé si os habéis fijado un poco cómo es. No sé si os imagináis que viene aquí al lado, pero ya os anuncio que no es un parque, ni es equipamiento, ni es vivienda social. Como os decía, en un plan urbanístico te ceden una parte, pero el resto es de aprovechamiento privado. Bueno, pues todo el aprovechamiento privado que podrían haber hecho en el medio se lo acumularon en esta parte de aquí, en la esquina de Marroc con Bilbao. Son estas calles que hacen aquí esquí. Entonces, se acumularon todo este suelo y pueden hacer aquí, de hecho empezarán ya, edificios de entre 12 y 15 plantas. Entonces, hay alguna foto muy curiosa, no la tengo aquí, pero si queréis luego ya os la enseño, en que se ve como tienes Can Ricard, que es bajito, patrimonial, tiene esta voluntad de ser un equipamiento y de hecho es bien de interés nacional. No sé si sabéis que a nivel de catalogación de patrimonio histórico hay varios grados. Hay el D, el C, que son menos protección, algunas son simplemente de interés documental, es decir, se hace un estudio y punto. Después hay el B, que es bien de interés, creo que es municipal o regional.
Y después hay el A, que es el máximo, que es bien de interés nacional. Para que os hagáis una idea, la catedral es bien de interés nacional, la Sagrada Familia es bien de interés nacional, pues Can Ricard, este espacio que está aquí abandonado y en deterioro, es bien de interés nacional. Y ya veis cómo está. Bueno, pues tenemos este edificio súper valorado y lo rodean con grandes edificios de oficinas súper opacos y esto queda como el tesoro escondido dentro de la manzana. Bueno, esto es muy amenazante porque ya tiene licencia, puede empezar en cualquier momento y ya nos anunciaron hace menos de una semana que este solar que está aquí y el contiguo, que de hecho hay una parte en como han puesto un poco de asfalto, seguramente es para poner las máquinas que están trabajando aquí, empiezan ya a construir. Es un poco la sensación de impotencia porque no podemos hacer nada prácticamente. El ayuntamiento tiene pocas herramientas para enfrentarse a esto, nosotros menos. Tienen licencia y pueden empezar en cualquier momento. Bueno, entonces como veis hay varios frentes abiertos en Can Ricard. Hay los solares de al lado, hay las naves y luego nuestro espacio. Bueno, ya digo, esto es un poco la situación amenazante y en conflicto. Si a alguien le interesa y esto le ha despertado la rabia, puede venir a ayudarnos a intentar mejorar esto. En ese sentido, aún donde sí tenemos un margen más fácil es, este es el Casal de Joves, donde estamos, lo gestiona la Xemeneia, que es una coordinadora de entidades jóvenes, está nuestro local al lado, que es muy pequeñito. Está luego el hangar, que son unas naves del ICUB, el Instituto de Cultura de Barcelona, que son talleres para artistas. Y luego aquí hay una nave al lado, anexa, digamos que acaba como esta T que hace aquí, que esta nave aún es municipal, o sea, no está cedida a la UE, y esta se podría empezar ya a hacer lo que el ayuntamiento pueda y quiera. Tiene un dinero destinado a la rehabilitación de este espacio, pero de momento no quieren aplicarlo, porque hay otros sitios donde creen que es más prioritario. Nosotros desde la tabla lo que intentamos es intentar generar un proyecto ahora para este espacio para intentar rehabilitarlo lo antes posible y que no siga con este estado de deterioro. Bueno, como veis, eso, Can Ricard es uno de los frentes abiertos que tenemos. No sé si podríamos hablar de algo más o si queréis explico algo de vídeos o lo dejamos. Sí, la idea era fer, bueno, després de les ponències, fer una posada en tot, si vosaltres teniu ganes de comentar-vos per vosaltres, o si algú té ganes de fer preguntes. ¿Esto cómo va? ¿Se hace una pregunta o se puede hacer una observación para unificar un poco los tres? Porque me parece interesante este final. Sobre todo por la disociación entre la teoría, yo soy muy ligado al Lefebvre de solidaridad, la teoría tan radical de Lefebvre y un poco las soluciones que se están planteando aquí en el espacio. No sé si esto tiene una forma de debate luego, o esto es algo, o sea, no sé cómo lo hagas. Pero para empezar el debate quizás me interesaría introducir la figura del arquitecto como cómplice, que yo creo que es interesante e importante, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de ellos son arquitectos. Arquitecto como cómplice en el sentido de que el arquitecto, siempre y cuando firme dentro de un territorio capitalista, que lo que bien dice Lefebvre es que el capitalismo es espacial y territorial. Luego, dentro de un mapa mismo, todo lo que abarque ese territorio estará bajo la influencia del capital, es decir, bajo la influencia de la revalorización del valor, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa importante en Can Ricard, y es que se espera que la institución, o sea, se espera, por así decirlo, a que la institución actúe. Pero la manera radical de solucionar el problema sería, bueno, es que realmente es contradictorio con trabajar con la institución. Y no es porque yo sea Ocupa, por ejemplo, que también me parece una manera militar en cuanto a esto, pero no sé si conoces el barrio de Recaleor, es un barrio en Vitoria que se autogestiona totalmente, que le van a tirar, pero es que es un caso muy parecido. Yo he vivido ahí un tiempo y ha conseguido ahora autogestionarse energéticamente en su totalidad y sin el permiso de nadie, ¿no? Entonces yo creo que hay veces que la manera de solucionar esto, incluso de parte de los arquitectos, que si forman parte de la vía legalista, son automáticamente cómplices, por mucho que intentemos vestirlo y por mucho que nos destroce toda la carrera que hayamos estudiado y todas las ideas que nos han metido en la cabeza y todo eso. Entonces lo que digo es que realmente, por mucho que esté destrozado, es muy posible que de alguna manera reciclando, por así decirlo, porque en realidad hoy en día también es como un conflicto constante, ¿no? Esa nueva obra o ese reciclaje. Yo personalmente creo que el futuro de la arquitectura es el reciclaje, porque ya está todo construido.
Y entonces, personalmente, yo creo que esto se puede perfectamente apropiar. También es verdad que confluye un poco o interfiere con la naturaleza del edificio, de que si está ya cedido es un poco complejo porque se pueden tensionar situaciones con el ayuntamiento. Pero yo lo que querría también concluir, quizás, es que el arquitecto realmente tiene una responsabilidad política mucho mayor de la que cree tener. O sea, es decir, creemos que las carreras técnicas son técnicas y son neutras, pero cuando tú crees en ese mundo que algo es neutro es que es favorable al capital, porque si no, es imposible serlo. Entonces digo que en ese sentido, o sea, en vez de esperar sentado, igual lo ideal sería ponerse y, o sea, al final hay un montón de arquitectos que tienen experiencia en obra y que es posible que ayudaran aquí. O sea, es decir, ¿por qué esperar al ayuntamiento cuando eso legitima este sistema cuando se podría ir por la otra vía? Y luego también la otra crítica, ya lo siento estas críticas, pero a la economía solidaria y todo eso. Bueno, yo personalmente creo que la única economía solidaria es la economía socialista, pero bueno, tiene otra connotación. Y entonces yo creo que está bien tirar hacia la socialdemocracia, que yo no creo eso, pero bueno, en un pequeño, o sea, con una táctica concreta, pero estaría bien utopizar un poco a veces y ir hacia el concepto de equivalencia, que también el de Freire lo toca, o conceptos de ese calibre. Sin más, eso, quería proponer una radicalidad en el tema de la rehabilitación. Porque en el Recaleor se han conseguido 250 placas solares que autogestionan un barrio ocupado de 200 habitantes por un crowdfunding. O sea, digo, que hay herramientas para hacer que se consigan materiales, se consigan personal y se consiga peña que quiera trabajar en ello. Seguro que ahora no puedes entrar, pero joder, el arquitecto rehabilita, ¿no? Bueno, para responder un poco a esto, o sea, y no quiero ser como pesimista o aquí como ayudar a mis peñas, ¿sabes? Pero lo que pasa es que hay veces que estamos un poco solos en esto. Es decir, yo creo que tanto en 22 Arroba como en el tema Canricar sí que tuvo un auge de mucho interés de masas de vecinos que luchaban por esto, pero ha llegado un punto en que la gente ha llegado a aceptarlo. O sea, en 22 Arroba, cuando alguien se lo explica, se le intentas pedir que participe o que tenga también una radicalidad de intentar cambiar las cosas con este plan, la gente dice, uy, esto ya lo perdimos hace muchos años, ahora ya está como aceptado. Y lo mismo un poco pasa con Canricar. O sea que la gente ha empezado a pasar un poco de esto. Y a veces es un poco como decepcionante lo que intentas convocar a las masas de gente que te ayude y hacer las cosas y ves que no llegan. Y, o sea, en parte yo ahora, a mí personalmente, no hablo como Tauro. A mí me encantaría poder ocupar este espacio y también rehabilitarlo y ocupar el de al lado para que no empiecen a construir este rascacielos que van a hacer aquí. Pero el problema es que cuesta mucho movilizar a la gente hacia aquí. Y solos no se puede hacer. Eso también hago una llamada a la ayuda del resto de gente. O sea, ojalá pudiésemos hacerlo, pero cuesta mucho. Y yo creo que también en parte, y esto también como percepción personal, en este cambio que está habiendo en el barrio a nivel de gentrificación, también de sustitución social, hemos ido perdiendo a gente. Y la gente que viene, pues quizá no le preocupa tanto, o le viene de nuevo, quizá le podría llegar a interesar, pero o le viene de nuevo o no tiene nada que ver con ellos, o bueno, entonces cada vez cuesta más, y sé que no solo es en nuestro movimiento, sino es en otros, que prácticamente somos siempre los mismos, reunidos en distintas organizaciones. Y es un poco triste, a veces también se nos ve como aquí, ¡guau!, los grandes movimientos sociales que reivindican en todos los barrios, somos pocos. Yo tengo una pregunta. ¿En algún momento, desde tanto de leyes como del ayuntamiento, lo que sea, se ha planteado devolver esto al uso que comentabas de los talleres, cuando se mantuvo la gran industria y tal, que se supone que los vecinos reivindicaban porque esto se mantuviera? Porque me da la sensación de que siempre que se llevan a cabo esos procesos muy participativos, todos muy de mantener el patrimonio mundial, al final acaban siendo locales para jóvenes blancos universitarios debatiendo sobre sus cosas. No sé, y aquí no veo a nadie muy racializado, nadie así que tenga más pinta de ser de otra, no sé, claro, por así decirlo. Al final aquí tenemos artistas, luego está el espacio no sé qué, el Cascabecholos, que digo, siempre que vino aquí he visto el mismo tipo de gente. Entonces hay una sensación de que yo, por ejemplo, yo estoy en Valencia, el proyecto final de carrera hizo una cosa parecida con unas naves allí. Y al final me he dado cuenta que el proceso de participación lo monopolizaban 3 vecinos que estaban empeñados en que querían una piscina ahí,
y un espacio cultural, y además participaban en los otros espacios culturales del barrio, que si os suena el tema de Luzanfa, que ha convertido aquello en un barrio de hippies y de artistitas. Entonces, frente a eso, igual no podemos cambiar también algo nosotros mismos en estos procesos, cómo nos relacionamos, pero igual, como decía, ser un poco más radicales. Porque, jolín, queda muy bonito tener espacios para artistas y espacios rehabilitados de ambición, patrimonio industrial, pero limpios, como si aquí no hubiera pasado nada. No sé hasta qué punto eso se recupera patrimonio. Bueno, nosotros ahora, o sea, respecto a usos del espacio, tampoco no tenemos, respecto a Canricar, una propuesta muy fija. Seguramente tampoco no estaríamos de acuerdo con que sea un espacio limpio, artistas y todo eso. En todo caso, respecto a usos de talleres y tal, lo que sí que, por ejemplo, desde la tabla se propone que ese tipo de economía pueda seguir existiendo en el barrio y quizá podría ser un posible uso del espacio. Pero no tenemos tampoco un discurso muy marcado de qué usos debería haber. ¿Qué? Sí, el ayuntamiento tiene o sea, digamos, sí que en algunas ocasiones se ha escuchado hablar de estrategias de reindustrialización de pequeña base a nivel municipal, pero no se han conseguido poner en marcha o no se ha visto ningún resultado. Pero yo estoy contigo, yo creo que y de hecho, una de las cosas que hizo el 22@ en su momento fue precisamente desplazar toda una serie de pequeños productores, de gente que se ha ganado la vida, pero tampoco estaba hablando de una fábrica de velas, que es verdad que había aquí y que además utilizaba tecnología de punta ni nada, sino cerrajería, carpintería, los típicos que hay normalmente en los barrios, fueron directamente desplazados porque había una visión desde el ayuntamiento de lo que tenía que ser el espacio que no encajaba. O sea, yo tengo un amigo, de hecho, que era carpintero, que directamente trabajaba en negocio propio y el ayuntamiento le quitó la licencia de actividad porque decía, a partir de ahora no se va a poder hacer eso. Claro, esa visión sobre cómo tendría que ser el espacio, hemos visto que ha resultado completamente dañina, pero yo creo que aún hoy en día, he escuchado algunas veces voces, pero desde el propio ayuntamiento no se han puesto en marcha o no se han dado los pasos necesarios como para que eso, que sí, a nivel general se llegue a producir. Dejaría detrás tuyo, pero que quería decir. Bueno, yo he vivido directamente todo este proceso y entonces sí que es verdad que la lucha de Canricar ha sido la lucha más importante que ha habido, no solo de la Roa, sino por toda la transformación de tan brutal que hemos vivido desde la Vila Olímpica. La Roa es bastante un tótem de lo que ha sucedido, ¿no? Pero la Huerta Diagonal supuso 700 empresas que cerraron. Y aquí en Canricar cerraron 34 empresas. Cerraron y se trasladaron la mitad. Pero, la mitad de esas empresas, 15 cerraron. Con lo cual, volver para atrás es un poco complicado, ¿vale? Porque muchas de esas empresas, simplemente no existen. La cerería esta, pues cerró, se trasladó, aguantó 2 años en otro sitio y acabó cerrando. Entonces, claro, la historia volver para atrás es un poco complicada, ¿eh? Y entonces hemos de ver qué alternativas damos con el tema ese. Sí que es verdad que el 22@ supuso o evidenció un gran fracaso en cuanto a dar vida, y eso fue uno de los inicios de la tabla Esperaguar, que vio que el 22@ no revitalizaba el espacio. La calle Pedro IV, el 40% de los locales pues estaban cerrados, por tanto eso evidenciaba un gran fracaso del 22@ en sus propios términos, ¿no? Decía que daría vida a esta zona desde un punto de vista de reactivación económica,
Y entonces lo que hizo el barrio, y ahí está la raíz de la tabla de Xeracuart, que vamos a poner otros parámetros que den vida, una vida pues ciudadana, una vida en que la gente del barrio se apropie de ese espacio. Y entonces por eso se creó la dinámica de la tabla de Xeracuart, ¿no? Y entonces, claro, ahora nos encontramos de que el propio ayuntamiento, tenemos este espacio que es público, que es del ayuntamiento, pero el ayuntamiento en las instituciones públicas no son capaces de darle salida. Y entonces sí, en la tabla de Xeracuart hay una comisión que intenta un poco repensar cómo apropiarse de ese espacio, un poco en la línea que decías tú. En un momento en que la propia instituciones, y en ese caso la universidad, no es capaz de darte una salida, pues tenemos que ser los vecinos, los ciudadanos, en proponer una alternativa y hacernos nuestro el tema ese. O sea, desde el punto de vista de planteamiento, eso está claro, y tendríamos que ir para este lado. Lo que pasa es que eso es fácil decirlo, pero hemos de poner encima de la mesa una alternativa que sea sentida y que los vecinos y vecinas de este barrio se la hagan propia, y esos son procesos, bueno, hay que iniciarlos y complicados y difíciles y tal, ¿no? Pero sí que es verdad que es necesario poner una alternativa suficientemente importante, imponente. Aquí el espacio es muy grande, y por tanto hay que movilizar muchísimos esfuerzos y tiene que ser una cosa que vaya incluso más allá del interés del barrio. O sea, hemos de hacer aquí un activo que sea capaz de movilizar a muchos agentes de mucho tipo, y evidentemente, pues aquí que sois ya arquitectos, pues esto es uno de los activos, ¿no?, de cómo poder reocupar este espacio, visto es que, igual que el 22 de Arroba no ha sido capaz de dar vida a estas zonas, ahora en estos momentos el ayuntamiento y las instituciones tampoco son capaces de realizar todo este espacio. Entonces, hemos de ser nosotros, ¿no?, los vecinos, la gente de aquí, con el soporte y con un proyecto que sea suficientemente atractivo, pues para poner en marcha esa dinámica. Y ahora nos encontramos un poco con la dinámica que decía de Albert, de que eso es fácil decirlo, ¿no?, pero crear esas dinámicas pues siempre cuestan, pero un poco la idea sí que es esa. Siempre quería responderle a ella antes. Y creo que es importante también trabajarlo en serio, porque el tema de los procesos participativos es un tema que está ahora muy de moda y que se lo han apropiado ya. Es decir, puedo surgir quizás de una exigencia, no me gusta decir ciudadana, pero sí una exigencia popular, y es posible que los ayuntamientos, porque ellos mismos para firmar proyectos tienen que hacer obligadamente un proceso participativo, lo que ya demuestra que está obsoleto en ese sentido como lo entendemos, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que para que un proceso participativo tenga sentido como se supone que está concebido, la sociedad misma tiene que cambiar. Porque una sociedad que está acostumbrada a votar cada 4 años, es decir, a un sistema de parlamentarismo que tiene muy poco que ver con la democracia real, a esa gente, por mucho que tú le muestres las opciones que tiene para hacer, no va ni saber cómo hacer. Es decir, está ya guiada por una inercia política, vuelvo a lo de antes, que está todo ligado, que le hace realmente no tener esa concepción de posible transformación espacial. Entonces, yo creo que un proceso participativo depende en parte también de dejar hacer también. O sea, el arquitecto a veces tiene que entender que él es yo siempre suelo decir que es un siervo en realidad. Puede ser un siervo del poder, un siervo del pueblo, que a mí me parece mucho más bonito, pero digo, al final no deja de ser una especie de mediador, ¿no?, de las capacidades técnicas dentro de... O sea, porque él conoce eso, pero la gente puede conocer, puede tener una capacidad de transformación del espacio mucho mayor que alguien que estudia arquitectura. Eso es algo que tenemos que entender. Entonces, en este sentido, si hay gente del barrio que quiere hacer, es a la que se tiene que dejar hacer, o permitiendo las habilidades técnicas. Pero también eso incido en el que el proceso participativo, como lo entendemos, me parece que requiere una transformación radical también. Entonces, por eso, en el caso de los 3 vecinos que quieren hacer la piscina, pues, claro, es un sitio en el que se permite actitudes autoritarias porque la gente, no porque la gente, porque a la gente se le deje.
Y si a la gente se le deja cuando no sabe, es decir, cuando está acostumbrada a no hacer, ahí el listo coge la vara y se pone a mandar, ¿no? Entonces, para mí eso, sigo insistiendo en que todo esto es una utopía si no se hace un proyecto político completo. Y no vengo a vender ninguna moto, es decir, yo lo veo así. Solo matizar algo de lo que acabas de decir, o sea, cuando Lefebvre plantea esta distancia entre la mirada del arquitecto y la vida cotidiana de la gente, se refiere al urbano como una dimensión del espacio que se autogestiona y que tiene una potencialidad, y que su característica es que tiene una potencialidad revolucionaria en sí mismo. Entonces, yo creo que estos espacios de los que estamos hablando ahora, Canricari, etcétera, estas experiencias, se ubican, digamos, dentro de esta dimensión de los otros espacios de representación que entran en pugna con las representaciones hegemónicas que nos proponen las entidades administrativas, ¿no? Entonces, la pugna es a ese nivel, me parece a mí, es decir, es cierto que son espacios de representación que se nutren de una vida cotidiana, de otros imaginarios, de otras posibilidades de ser el espacio, ¿verdad? Pero ese sentido de apropiación del espacio al que se refería Lefebvre es la vida cotidiana en sí misma, es decir, la vida cotidiana banal, aquella que ocurre todos los días a pie de calle, las prácticas rutinarias que suceden de manera autoorganizada y con una lógica propia en la ciudad, y que Lefebvre les otorgó ese sentido revolucionario. Pero creo que hay que diferenciar el debate en el lugar en el que estamos, que repito que a mí me parece que es una pugna de proponer otros espacios de representación contra esta representación del espacio, hegemónica en este caso desde el patrimonio, ¿no? Desde una mirada de patrimonializar pues la arquitectura industrial, ¿no? Como el caso de Canricari. A mí me tocó hacer la tesis doctoral en la Villa Olímpica, que fue caso emblemático, que echaron todas las fábricas abajo, ¿no? Para construir un barrio desde cero. Y luego de terminar la tesis, esto lo hice después porque no me alcanzó el tiempo, hicimos una investigación de un año, justamente para evidenciar cómo la memoria, desde la vida cotidiana, se construye desde historias personales, que no tienen nada que ver con esta memoria patrimonial que se construye desde un discurso histórico oficial, digamos, ¿no? Y esta memoria de la vida cotidiana opera en este nivel de ese sentido de apropiación del espacio, como lo planteaba Lefebvre, y fue una experiencia realmente que me permitió contrastar, y el video está en el YouTube si lo quieren ver, y fue un ejercicio de recorrer la Villa Olímpica con la gente que vivió allí antes de que sea todo derribado. Y claro, las memorias que ellos conservan como patrimonio personal no tienen nada que ver con el discurso institucional, ni tampoco con este discurso de pugna al nivel que estamos llevando el debate ahora, ¿no? Sino que son memorias propias de historias personales, propias de una vida de barrio que se tejía en la calle, recuerdos familiares, anécdotas de la infancia, es decir, todo, digamos, un patrimonio conservado desde la memoria que es imposible destruir a pesar de que las edificaciones se destruyan y a pesar de que colectivos como el que nos compartes tú consigan introducir otras funciones a estos espacios que se pretenden demoler o destruir, ¿no? O sea que creo que hay como diferentes niveles de apropiación del espacio, y al que se refería Lefebvre era este último, ¿no? Al que me he referido, el de la vida cotidiana en sí misma.